partir de este momento, escucharás Nacidos del Corazón de Dios. Sean todos bienvenidos al programa Nacidos del Corazón de Dios. Es un programa de la Comunidad Católica de Salvador del Mundo donde vamos a exponer un tema importante del cual pues queremos expresar junto con mis hermanos. Nos vamos a presentar antes de pasar al programa y vamos a hacer una oración para poder conocer quiénes somos los que estamos presentes. Empezamos con mi hermana Nadia Torres, que se presente, por favor. Hola, ¿qué tal? Gusto. Gracias por darnos la oportunidad de estar acá. Mi nombre es Nadia Torres y pertenezco al Brazo de Misericordia Lázaro. Muchas gracias. Hermano Adal, bienvenido. Muchísimas gracias, mi hermano. Qué alegría inmensa, mis queridos hermanos, que Dios nos permita estar en este momento compartiendo con ustedes este tema tan importante como es la Eucaristía. Así es que bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, y mi nombre es Boris Solórzano, soy del grupo Emanuel, me reúno en Vía del Mar y pertenecemos, pues, como dijimos, al Ministerio de Misericordia del Brazo Hermoso de Lázaro, que vamos a hospital a orar por los enfermos, por lo menos hacíamos antes de la pandemia. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a entregar ese programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das de poder mostrar tu palabra, hablar un poco de lo que tú nos dices en tu santa y sagrada Biblia sobre el tema de la Eucaristía. Toca los corazones de cada uno de nosotros con tu Santo Espíritu para que sea Él el que hable y explique este tema a profundidad. No a profundidad, pero por lo menos pues que se entienda las bases que tiene la Iglesia Católica para poder llevar a cabo la Eucaristía día con día. Damos gracias, bendito Dios, Virgencita María, quédate con nosotros, cúbrenos con tu manto sagrado. Toca los corazones de las personas que van a escuchar este programa. En tu santo nombre hemos orado. Amén. Bueno, muchas gracias. El tema, como lo dijo mi hermano Adal, pues que Dios nos ha dispuesto. No somos expertos en este tema, pues somos respetuosos de la Iglesia Católica, de esa jerarquía, pues que es esa enseñanza de los apóstoles, la cual tenemos que seguir. Ahora vamos a ver el tema de la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Como todos sabemos, pues pueden haber personas que no sean de la Iglesia Católica que van a sintonizar ese programa y queremos que conozcan y que tomen su Biblia, que lean y vean que efectivamente pues lo que se celebra en la Iglesia Católica, lo que hace el sacerdote día con día, está todo plasmado y amparado en la palabra de Dios. Pero, ¿qué es Eucaristía? Según la enseñanza de la Iglesia Católica, es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre. Y algo muy importante que queremos dejar claro, que es Jesús real y personalmente presente en el pan. Ya lo vamos a explicar, pero para iniciar, ya luego doy la palabra a mis hermanos, vamos a leer algunas citas bíblicas para que vamos entendiendo de dónde proviene este culto. Porque si no sabemos, culto es el que hace la Iglesia Católica, ese sacrificio. Así que vamos a empezar leyendo de dónde viene ese culto. Vamos al Antiguo Testamento, Levítico 7, 11, 14. Me voy a permitir leer un poco para ir entendiendo de dónde viene ese culto. Dice versículo 11. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Subrayemos ahí la palabra sacrificio. Para entrar en común unión con ¿quién? Con Dios. Es una ofrenda que se hace a Yahvé. Se ofrece en acción de gracias. Etimológicamente la palabra Eucaristía es acción de gracias. Si tiene interés, pues puede también buscar ese dato. Continúa el versículo 13. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de la masa fermentada y a lo que se ofrece como sacrificio de comunión para dar gracias. Dice, y será el sacerdote que derrama la sangre de las víctimas de comunión. Ahora, ¿cuáles son las primeras enseñanzas que podemos tomar ahorita? Yo estoy utilizando la Biblia latinoamericana. Es un sacrificio de comunión. Nosotros en misa decimos, vamos a hacer eso, un sacrificio de comunión. Y dice, este es mi cuerpo que es entregado en acción de gracias. Claro, en el Antiguo Testamento, como todos sabemos, el sacerdocio de Aarón
se entregaba una víctima, había una víctima en el sacrificio de comunión y el sacerdote era el llamado para ejercerlo. Él hacía la expiación de los pecados. Entonces, ese sacrificio era para expiar pecados. ¿Y qué es expiar pecados? Es purificar algo que se está profanado. En este caso, el nombre de Dios al cometer un delito o un pecado del que Dios mismo manda, que es ofensa grave a él. Entonces, se hacía ese sacrificio, los sacerdotes llegaban al lugar santo, y cada año, y una vez al año en el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba y purificaba y presentaba a Dios, y entonces quedaba purificado. Tenían que hacerlo una y otra vez, porque no había la víctima, que ya veremos en el Nuevo Testamento quién es la víctima. Yo creo que todos sabemos quién es la víctima en el Nuevo Testamento. Así que, y se usaban panes sin levadura, que es lo que hace la Iglesia Católica, que usa panes sin levadura. Ahora, como dijimos, es el sacerdote el que ofreció este sacrificio con la sangre de la víctima. Ahora, el sacerdote, ¿qué significa sacerdote? Sacerdote es un don sagrado. No cualquiera se puede decir yo soy sacerdote. Entonces vamos a ver, según la palabra de Dios, quién puede consagrar ese pan y luego hacer los sacrificios. Y eso lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 32, dice, el sacerdote al que hayan ungido, tiene que tener una unción ese sacerdote, llamado y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Entonces nos queda claro que la expiación la hace el sacerdote ministerial. Tenemos que entender que es un sacerdote ministerial. Ya veremos más adelante que hay sacerdocio común de los fieles. Muchas personas se equivocan, dicen, no, a partir del Nuevo Testamento todos somos sacerdotes, un reino de sacerdotes consagrados a Dios, así que ya no es necesario, que Cristo anuló el sacerdocio, y eso no es así. En la Biblia está que existe un sacerdocio ministerial, que es el que acabamos de exponer, el sacerdocio común de los fieles, que está en una de Pedro 2:9. Dice, ustedes serán un reino de sacerdotes consagrado para mí. Ya la gente dice, ya ve, no, vemos que en el Antiguo Testamento ese mismo reino de sacerdotes ya estaba incluido en Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Ustedes serán un reino de sacerdotes consagrados. No es del Nuevo Testamento, ya estaba. Por lo tanto, ¿y qué significa el sacerdocio común de los fieles? Que cualquiera de nosotros, como hermanos, podemos elevar oraciones a Dios. Sin embargo, yo puedo pedir por cualquier persona, por mi hermana Nadia, por mi hermano Adalberto, o cualquier persona en los hospitales. Ustedes sabrán, hermanos, que vamos a orar. Dios, ten misericordia de esta persona. Ten misericordia de nosotros. Así es entonces que se separan esos dos tipos de sacerdocios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya vamos a ver entonces en el Nuevo Testamento cómo se relaciona este tipo de sacerdocio. Y hay que prestar atención a lo que dicen el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 4. Ya vamos a entrar, entrando, hermanos, al Nuevo Testamento y estimados hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Veamos que dice Romanos 9, 4. Dice, ellos son los israelitas. Recordemos, Nuevo Testamento. A quienes Dios adoptó, entre ellos, entre los israelitas, descansa su gloria, con las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas de Dios. Este culto es ese sacrificio que se hablaba en Levítico 7, 11, 14, que es el sacrificio de comunión a Yahvé como ofrenda que se ofrecía el pichón o el pajarito, la tortolita para la purificación. Ahora, este culto en el Nuevo Testamento, ¿quién lo ejerce? ¿Se eliminó el sacerdocio y cada quien? No. Leemos Hebreos 5, Nuevo Testamento. Cualquier persona puede agarrar su Biblia. Oigan lo que dice el capítulo 5 del libro de Hebreos. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Por eso nosotros vemos a nuestro sacerdote en misa que está con las manos abiertas, presentando a Dios los dones y sacrificios. Dice, por eso, y aquí lo dice, ofrece dones y sacrificios por el pecado que cometemos, Nuevo Testamento.
es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. El sacerdote ofrece sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Oigan lo que dice después: nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Oigan qué lindo lo que viene. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote. Él no se autonombró. Jesús es Dios. Yo quiero ser sacerdote. No, lo nombró Dios. Sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? En Génesis 14, 18 dice: ofrecía pan y vino a Dios. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica cada día? Ofrece pan y vino a Dios. Ese sacrificio de comunión. Así entonces podemos observar que por eso Jesús es la víctima en el Nuevo Testamento. Es la víctima. Jesús se ofreció. Eso lo encontramos en la Biblia. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Está en Hebreos 10. Por eso es que Jesús se ofreció para ser esa víctima, para derramar sangre y ofrecer sacrificios a Dios para el perdón de nuestras culpas. Así que, y donde Jesús estableció en el Nuevo Testamento la ordenación sacerdotal, lo encontramos en Lucas 22, 19. Ahí estableció ordenación sacerdotal y la Eucaristía como tal. En Lucas 22, 19, para que veamos lo que dice. Dice: después tomó pan y dando gracias. La Eucaristía es acción de gracias a Yahvé. Yahvé es el nombre sagrado de Dios. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, que estaban en la cena del Señor: esto es mi cuerpo, que es entregado por usted. No dice esto simboliza mi cuerpo. Jesús está verdaderamente en el pan. Hagan esto en memoria mía. Todos los días que lo hagan estarán conmemorando mi sacrificio. Pues que la Iglesia Católica día tras día hace ese sacrificio. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva. Ya no es la alianza vieja, alianza nueva, con su cuerpo como sacrificio, como ofrenda agradable a Dios, sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Por eso Jesús dice: quien coma y beba mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. Es real, no es simbólico, no es, y si no hay, decir, no hay sacrificio, no hay culto sin sacrificio, ni sacrificio sin sacerdote, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Así que podemos ver ahí que ese es en el Nuevo Testamento cómo se ofrece ese sacrificio de comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros los católicos hacemos a través de la iglesia, respetamos y vamos a donde Jesús. Ahora, si Jesús es la víctima y está en realmente en el pan, ¿se acuerdan de Juan 6, 51? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma tendrá vida eterna. Y muchos no lo comen porque dicen, no creen que Jesús está en el pan. Y muchos católicos puede ser que no sepan que verdaderamente Jesús es, y toman muy a la ligera. Si uno no discierne que Jesús está en el pan, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué es lo que pasa. Al no creer que Jesús está en el pan, cree que es simbólico, que es una obra de teatro, ¿no? Lo dice 1 de Corintios 11, 29. Oigan lo que dice: el que come y bebe indignamente, sin confesarse, ir solo por ir a comer el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. El que no discierne y no tiene el verdadero Espíritu Santo de Dios, que Jesús verdaderamente está en el pan consagrado por un sacerdote a la forma de Melquisedec, como lo fue Jesús, según el Nuevo Testamento, peca gravemente contra el cuerpo de Cristo. Y bueno, muchas personas hasta se han enfermado, por no creer y no ir y tomar como juego ese tipo de consagración que hace nuestro Señor Jesucristo. Así que
Eso es, hermanos, les voy a dar la palabra para que también pues podamos hacer comentarios de qué piensan al respecto sobre esta primera etapa del cuerpo consagrado de Cristo en el pan. Así que le doy la palabra a cualquiera de ustedes, hermanos, para seguir continuando con ese tema. Bueno, muchísimas gracias, mi hermano. Definitivamente, y como ya bien lo exponía nuestro hermano que ha estado comentándonos, es importante que nosotros reconozcamos que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor. Y por consiguiente es Cristo entero, es Cristo mismo que está en la Eucaristía. Ya lo decía mi hermano, es la víctima. Y esta presencia se denomina real. Y esto no por un título exclusivo, como que si las otras no fuesen reales, sino más bien por la excelencia, por la divinidad y, como ya decíamos, por lo sustancial que es Cristo mismo en la Eucaristía. Entonces, Cristo se hace totalmente presente. ¿Y dónde encontramos esto, mis hermanos? En el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1374. Entonces, la idea de esta conversación que estamos teniendo sobre la Eucaristía, como bien lo decía mi hermano Boris, es para que veamos que no ha sido un invento de los hombres, que no ha sido algo que se le ocurrió a alguien, al Papa o a un sacerdote, es porque está contenido en las Sagradas Escrituras, y para todos los cristianos católicos, pues la Sagrada Escritura es nuestra base, ¿verdad?, de nuestra fe. Así que con esta idea dejo a mi hermana Nadia para poder seguir conversando sobre este tema maravilloso como es la Eucaristía. Gracias. Gracias, Adam. Bueno, también creo que es súper importante, pues como lo que mencionaba Boris, acerca como de la institución de la Eucaristía y de lo que significa el sacerdote en este sacramento, que no es como un invento de alguien, que no es que alguien se lo sacó de la manga y porque quiso tener a alguien como figura ahí, sino que realmente Jesús fue el que fue como el primer sacerdote, fue el que lo instituyó, y luego vino y le pasó, es como la batuta a los discípulos, no fue como a cualquiera, sino que se los dejó a los apóstoles para que ellos también siguieran con este legado. Él vino y los consagró y designó también a los sacerdotes. Entonces no es un invento, no es algo de que cualquiera puede venir y puede ponerse y puede también consagrar el pan y el vino, sino que realmente son personas preparadas para esto, personas que también han recibido el Espíritu Santo y una formación especial. Así que eso creo que es algo súper importante tenerlo en cuenta. Aparte de que muchas veces creo que por todas las situaciones que tal vez ha pasado la iglesia, sí, pues los sacerdotes también son humanos, también han cometido errores, también se equivocan, pero hay que verlo desde el punto de vista de que son personas también consagradas, y en ese momento que ellos están en la misa y empiezan la consagración, ellos han recibido una gracia especial y están en representación de Cristo. Entonces creo que es algo súper importante siempre tenerlo en cuenta, dejar de ver la humanidad de las personas y en ese momento verlos como un representante de Cristo. Sí, muchas gracias. Efectivamente, pues como han explicado mis hermanos y como se expuso con la palabra de Dios, realmente los sacerdotes son humanos como nosotros, sin embargo han sido llamados por Dios para un ministerio. Ese ministerio nadie se lo puede autoproclamar, así que es una bendición compartir la palabra de Dios con mis hermanos y poder exponer lo que la Iglesia Católica hace día tras día. Si el sacerdote, como vimos, ofrece hasta por sus propios pecados, ofrece. Porque, por ejemplo, si fuera un ángel el que confesara para expiación de pecados, el primer pecado te enviaría al infierno, porque ellos nunca han pecado. El sacerdote conoce la debilidad del hombre y entiende al que está enfrente, y con mucho sigilo, él no nos juzga, nos perdona en el nombre de Cristo. No es él. Jesús le ha dado esa autoridad al sacerdote.
A quienes perdonen sus pecados les quedarán perdón, y a quienes no, no le quedarán. A haber que pagarlo al final, pues uno que llega a sus días. Al final de sus días va a haber que pagarlo en algún lugar. Es un tema importante el tema del purgatorio, que muchas personas creen que no existe y sí está en la Biblia. Así que nosotros respetamos la jerarquía de la iglesia, respetamos la palabra de Dios, acudimos. Y fíjense que para terminar esa parte, Levítico 21:8 dice lo que es el sacerdote, lo que debe ser el sacerdote para nosotros. Oigan lo que dice: al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios, será santo para ti, porque yo soy santo. No dice lo tendrás por impecable, no, lo tendrás por santo, porque es en representación de Dios. Habla como que fuera la palabra, como que fuera los labios de Dios, y está vivo y muy vigente en el Nuevo Testamento. Así que hay mucho más que hablar, no somos expertos, pero es una alegría poder compartir con mis hermanos cómo respetamos y seguimos los lineamientos de la sucesión apostólica que Cristo le dio a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Esas enseñanzas se mantenían en Hechos 2:42. La comunidad, que es la iglesia, perseveraba en esa enseñanza de los apóstoles. Así que es una gran bendición. Vamos a continuar con ese programa. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento. Sé que estás aquí, en este lugar, aunque mis ojos solo miran el pan, te puedo sentir en mi corazón, hablando con palabras de amor. Necesito un toque de tu amor que dé aliento a mi vida. Visita mi corazón. Sé que estás aquí, brillas con tu luz divina sobre este altar. Estás aquí, poderosa es tu mirada, como un rayo de sol. Oh, brilla, brilla fuerte con tu luz y quema mi corazón. Quiero conocer de ti, Señor. Oh, oh. Acaricia mi corazón con el rocío de tu presencia. Aviva el fuego en mí, levanta tus manos. Yo sé que estás aquí, brillas con tu luz divina sobre ese altar. Estás aquí, poderosa es tu mirada, como un rayo de sol. Oh, brilla, brilla fuerte con tu luz
quiero conocer más de ti, Señor, más de tu amor, más de tu bendición. Estamos de nuevo de regreso en el programa Nacidos del Corazón de Dios. Ya en este segundo bloque le voy a dar la palabra a mi querido hermano Adal. Vamos a ver la Eucaristía como sacramento. Adelante, hermano. Qué bueno, qué maravilla, de verdad, este momento que Dios nos permite, mis amados hermanos. Y ahora es importante pues que nosotros entremos en esa dinámica de entender el sacramento de la Eucaristía. Ya vimos la base de la Eucaristía, pero ahora veamos la Eucaristía como sacramento. Y dice que se le llama el sacramento por excelencia porque en él se encuentra Cristo presente. Y además, todos los demás sacramentos tienden o tienen como fin la Eucaristía. ¿Qué quiere decir esto? Para yo poder recibir la Eucaristía, debo tener otros sacramentos, como es el bautismo, la confirmación. De caso contrario, no se puede recibir la Eucaristía. O por otra parte, el matrimonio se realiza el sacramento en la Eucaristía. El sacramento del sacerdote, cuando es instituido sacerdote, se realiza en la Eucaristía. Es decir, si nos damos cuenta, casi todos los sacramentos están íntimamente ligados con la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía como sacramento es el sacramento que entrelaza unos con otros, a excepción de la unción de los enfermos, ¿verdad? Pero, como ya lo dijimos, es Cristo mismo en la Eucaristía y es el sacramento por excelencia, mis hermanos. A veces tendemos a pensar que no voy a la Eucaristía porque tengo una reunión. Ciertamente las reuniones son muy importantes porque pues hablamos de la palabra de Dios, pero la Eucaristía es el culmen, es el centro de la vida cristiana. Un cristiano no puede pensar que es cristiano porque pertenece a un grupo. El cristiano, su fase, su fundamento es la Eucaristía. Entonces, el sacramento de la Eucaristía para nosotros los cristianos debe llevarnos precisamente a eso, a esa íntima relación con Jesucristo. Entonces me imagino que mi hermana Nadia, por ejemplo, ha tenido esas experiencias y nos puede hablar también de ese amor maravilloso que encontramos en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía. Así es, Adal. Bueno, quizás antes de entrar un poquito más en el tema, vale la pena retroceder y hablar de qué es un sacramento, porque sí, nosotros escuchamos mucho la palabra sacramento, sacramento, pero ¿qué es un sacramento? Sabemos definitivamente qué es un sacramento. Entonces hay una definición que está en el catecismo de la Iglesia Católica, que dice que los sacramentos pues son signos eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Pero los sacramentos en sí, ¿qué son? Pues son signos visibles, son palabras, son acciones que están inmersas o que son cosas que nosotros como seres humanos podemos identificar, podemos sentir, y a través de estos signos, estas palabras, estas obras, Cristo se manifiesta en nosotros y actúa en nosotros y de cierta manera nos comunica o nos comparte su gracia. Cristo pues quiso quedarse también de una manera un poco más sensible en nosotros e instituyó estos 7 sacramentos como un signo también de amor y para poderse quedar en conexión con nosotros. Entonces creo que de ahí viene un poquito todo lo que tú estabas hablando, de que sí, la Eucaristía es el mayor sacramento, el mayor signo de amor y de comunión que podemos tener con Dios. Sí, gracias. Y hay algo bien importante que nosotros como cristianos católicos debemos estar conscientes también. Normalmente cuando nos acercamos a comulgar nos dan solamente la fracción del pan, pero eso no quiere decir que yo he comido solo el cuerpo. Es decir, es un dogma por el cual nosotros creemos que al acercarme yo también recibo el cuerpo y la sangre de Cristo. En la consagración que hace el sacerdote se da esto maravilloso que es
la transustanciación de Jesucristo a través del pan y el vino. Es decir, que yo recibo el cuerpo y la sangre. No estoy recibiendo solo la carne, recibo también el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, definitivamente la Eucaristía, mis hermanos, es un banquete. ¿Y qué se sirve en un banquete? Pues primero hay alegría, ¿verdad? Hay fiesta. ¿Y cuál es el gozo de nosotros los cristianos? Saber que nos vamos a encontrar con ese Jesucristo amoroso que se quiso quedar en las especies del pan y el vino para que nosotros pudiéramos tenerlo dentro de nuestro corazón. Pero ya mi hermano Boris decía en una participación anterior, yo debo tener dispuesto mi corazón. Y para tener dispuesto mi corazón, debo también recurrir a un sacramento adicional como es la confesión, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos que yo no me puedo acercar indignamente a recibir el cuerpo de Cristo. Si yo estoy consciente que tengo un pecado que debo confesar, puedo hacer la comunión espiritual y buscar el sacramento de la confesión para luego poder acercarme a recibir la Eucaristía. Muchas gracias. Sí, efectivamente, lo que ustedes han dicho demuestra la riqueza que tiene la Iglesia Católica y que, yo repito, no es invento del Papa ni de los obispos que tienen la sucesión apostólica, es Cristo mismo que instituyó en su palabra. Bueno, preguntémonos, ¿por qué está escrita la Biblia? ¿Por qué Jesús nos dijo, cada quien vaya por el mundo? Nosotros vamos a la palabra y ejecutamos lo que la Iglesia dice a través de estos hermosos sacramentos que son 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica. Ahora, quisiera quizás compartir algún tipo de experiencias que ustedes hayan podido tener al ir a la Eucaristía, que está Cristo presente ahí. No es un cuento, no es simbólico, verdaderamente Cristo está presente. No sé, Nadia podrá compartirnos alguna experiencia vivida con Cristo Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores en la Eucaristía. Sería importante conocerla. Bueno, yo creo que quería abordar un poquito el tema desde los frutos que puede dar la Eucaristía. Pues yo personalmente, cuando he pasado por momentos complicados, momentos de tribulación, el poder ir a misa todos los días, el poder comulgar y estar en esa comunión con Cristo, de verdad que me ha dado fortaleza, me ha ayudado tal vez como a superar alguna situación. La Eucaristía pues también sana el corazón, sana el cuerpo, sana el alma, y yo personalmente cada vez que recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, siento una conexión dentro, y solo pensar que Jesús en ese momento forma parte de mí es una gracia espectacular. Sí, muchas gracias. Oye, hermano Adal, compártanos usted su experiencia con la Eucaristía. Miren, mi hermanos, qué bendición de verdad poder hablar de esto. Yo tengo un momento que lo guardo de verdad muy especial en mi corazón. Recuerdo que estaba pasando por un momento de mucho dolor, y el dolor era por el pecado. Yo fui a la Eucaristía y desde el momento de la consagración yo empecé a quebrantarme en la Eucaristía, y estaba quizás como unas 4 o 5 bancas atrás desde el altar. Entonces creería yo que el sacerdote no me veía, y entonces se llegó el momento de recibir la Eucaristía, y evidentemente no fui a comulgar porque yo estaba consciente que necesitaba confesar mis pecados antes. Pero había un dolor en mí porque yo decía, qué riqueza más extraordinaria, y no puedo accesar a ella por mi pecado. Entonces terminó la misa, como les decía, yo me quebranté en la misa, y cuando la misa terminó, el sacerdote al finalizar pasaba por medio de todas las bancas, y yo estaba así en posición de oración, y el sacerdote me puso la mano en el hombro y me dijo, Jesús te ama. Y yo, créanme que todavía se me pone la piel así de gallina, como decimos,
porque sentí que era Jesús mismo que me estaba diciendo te amo. Cuando yo terminé de orar, el sacerdote me estaba esperando y me dijo, ¿te querés confesar? Yo evidentemente le dije que sí, y al final él tuvo el detalle de ir al sagrario y darme la comunión. Entonces, yo de verdad, mis hermanos, les puedo decir con toda certeza, Jesús está en la Eucaristía. Si Jesús no estuviera ahí, nadie se hubiera dado cuenta de mi dolor. Y Jesús bajó para decirme, te amo, te perdono. Entonces nadie decía, la Eucaristía sana el alma, sana el cuerpo. Y yo en ese momento fui sanado de verdad, mis hermanos. Entonces les comparto esto para la gloria de Dios, para que los que no han podido experimentarlo, de verdad le pidan a Dios poder tener esa experiencia, esa convivencia de amor con Jesús sacramentado. Y los invito, de verdad, aprovecho para que cada vez que ustedes puedan, pasen un ratito al Santísimo y decirle, Jesús, aquí estoy, te vine a ver, vine a decirte que te amo. Eso llena el alma, eso enriquece. Entonces, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, lo digo con tanta emoción porque de verdad a mí me llena de alegría poder compartirles sobre la Eucaristía y mi experiencia personal con este tema, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, qué bendición. Realmente vemos que Jesús obra cada día, y esa acción de gracias de que hemos hablado, que significa la Eucaristía, agradable a Dios, no se hace solo en la calle. Tenés que ir a la casa de Cristo, al templo, a ver a Cristo, como mencionaba mi hermana Nadia y Adal, que Jesús nos toca a través del sacerdote, nos habla a través de otras personas. Y qué mejor que está consagrado y que tiene la imposición de manos de los obispos, que es Cristo mismo. En mi caso, yo abriendo mi corazón por el tema, y el hermano Adal, tú le hablabas, el tema del pecado. Hoy que tenemos conciencia del pecado, antes uno cuando no está cerca de Dios peca y le da lo mismo. Y esos pecados se van guardando, ensucian el alma, decir malas palabras, participar en conversaciones sucias, te van manchando el alma. Y los años pasan. Y yo me convertí en el 2014, para la gloria de Dios. Al fin pues logré pues que Dios con su misericordia me alcanzara. A veces uno, como dice Apocalipsis 3:20, yo toco a la puerta y llamo, el que oye y me abre, entraré en su casa, su corazón, y lo cambiaré. Como muchas veces en la juventud decimos, no Señor, no tengo tiempo para ti todavía, quiero seguir en el mundo. Y una de las primeras cosas que a mí me dejaron cuando me empecé a acercar más a las iglesias, no me lo van a creer, tiene que hacer 33 misas seguidas para empezar a purificar su vida de tanto pecado. Y esa sencillez y esa humildad de reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, y decir, no tengo nada bueno en mi vida. Quiero que Jesús acercarme a ese sacramento, a través del sacerdote, como decía Dal, o como decía también mi hermana Nadia, para empezar a sanar el alma, el cuerpo y el alma, estando presente enfrente de Cristo Jesús. Así que pues tuve que hacer las 33 misas y tuve que pagarlas, no crean que fue gratuito de estar. Pagué las misas, y ya con la 33ª misa yo me sentía, bueno, desde el primer inicio uno se empieza a sentir diferente, pero la dureza del corazón que hace el pecado en nosotros es lo que muchas veces no permite el enemigo que nos acercamos a Cristo. Dice, no, aléjate, vete. O nos hace creer que somos buenos, pero la Eucaristía es un mar inmenso de misericordia, donde Cristo presente en la hostia consagrada por un sacerdote llega a nuestro corazón y nos va transformando. Yo me imagino Nadia y Adal, ¿ustedes se sienten diferentes de cuando se convirtieron o se sienten lo mismo ahorita? No creo. Uno se siente diferente. Compártanos un poco ese sentir en su corazón. Definitivamente hay un antes y un después. Yo creo que esto lo experimentamos todos, ¿verdad? Experimentar esa misericordia de Dios, de saber que me llamó por mi nombre y me sacó de la mugre en la que yo me encontraba por el pecado, ¿verdad? Porque, pues ciertamente cuando no hemos tenido esa experiencia
con ese Jesús amoroso, pues creemos que estamos bien, ¿verdad? Hay un dicho que se utiliza que dice el que peca y se confiesa empata, algo así. Es decir, que yo perfectamente puedo pecar, confesarme y ya tranquilamente, ¿verdad? No, cuando yo ya he tenido una experiencia con Jesús, yo ya debo tener una conciencia que yo le pertenezco a Jesús, que Jesús debe ser el centro de mi vida, que yo debo corresponder a ese amor. Eso es una cosa bien interesante que se nos olvida, corresponder a ese amor, a ese Jesús que se nos da en la Eucaristía, a ese Jesús que está en el sagrario esperándonos. ¿Qué es corresponder? Cuando yo le digo a mi hermana Nadia, buenos días, ¿qué me dice mi hermana Nadia? Me dice buenos días. Buenos días, ¿saben? ¿Verdad? Si yo le sonrío, mi hermana me sonríe. Y entonces yo debo corresponder a ese amor. Si yo me siento feliz, amado por Jesús, yo debo corresponderle. ¿Y qué es la correspondencia de ese amor a Jesús? Pues precisamente buscarle frecuentemente en la Eucaristía, buscarlo en el Santísimo, hablar con Él, sonreírle, hablarle a Jesús, darle gracias, darle honor y alabanza. Muchas veces, y no es que sea malo, ¿verdad?, ir y postrarse ante el Santísimo y llorar por lo que siento. Sí, pero eso es como que fuera por un interés. Yo debo ir y irle a decir simplemente que lo amo y a sonreír con Él y para Él, ¿verdad? Entonces, creo que con la pregunta de mi hermano, siempre hay un antes y un después. Y este después para nosotros nos tiene aquí glorificando su nombre y hablando de su palabra y de la Eucaristía. Bien, gloria a Dios. Nadia, compártanos cómo se siente, cómo era su antes y hoy su después, con cómo la Eucaristía ha cambiado su vida. Pues definitivamente la Eucaristía me ha llenado de amor, definitivamente ha llenado mi corazón de paz, y como les comentaba antes, cada vez que yo comulgo, siento de verdad en mi corazón como, no sé cómo explicar esa sensación de yo siempre le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder recibirlo, y es una experiencia de verdad inexplicable, y eso creo que lo que mayormente me da el poder comulgar es llenarme de amor, y recordaba también algo de una prédica que dio una vez el padre Tomás, que él decía que en el momento que nosotros comulgábamos, Cristo se formaba parte de nosotros. En ese momento era una conexión con Jesús, que nosotros podíamos pedirle en ese momento cualquier cosa que quisiéramos, y principalmente pedirle que nos sanara, que sanara nuestro corazón, que sanara nuestras heridas, que sanara nuestras enfermedades. Y a mí eso me pareció tan clave, pensar que es el momento más íntimo, más preciso, más adecuado para estar en esa comunicación directa con Jesús, pedirle que obre en nosotros, que obre en nuestro corazón, y eso es realmente lo que hace. Así que yo creo que los invito a hacer eso, que cada vez que comulguen piensen en eso, en que en Jesús está dentro de ustedes, y que en ese momento ustedes pueden pedirle cualquier cosa, pedirle que lo llene de paz, pedirle que lo llene de alegría, pedirle que sane su corazón, sus pecados, y cualquier cosa. De verdad que es maravilloso. Muchas gracias. Bueno, qué alegría, pues qué bendición estar compartiendo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas a través de la Eucaristía, el antes y el después. No es fácil, sin embargo, Cristo nos va transformando cuando nosotros estamos cerca de Él en la Eucaristía. Ya regresamos con el último bloque. Muchas gracias. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores
se vuelve en llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Muchas gracias. Seguimos con ese programa hermoso de Nacido del Corazón de Dios. Ya mi hermano Adal terminó explicando un poco el tema de la Eucaristía y mi hermana Nadia también explicando cómo ha transformado sus vidas y desde luego la mía también. Y cómo cuando uno peca, seguimos pecando, corremos rápidamente al sacramento de la confesión para comer el cuerpo y la sangre de Cristo debidamente preparado y confesado. Pero quisiera comentar, si me permiten hermanos, comentar un poco la historia de la hostia consagrada, que muchas personas tienen como una idea errada de lo que es, que porque es redonda, porque esto, lo otro, y otras cosas que no vienen al caso. Pero ¿por qué la hostia es redonda? Eso es por facilidad de hacerla, no es que tenga que ser redonda, puede ser cuadrada, pues sería más difícil hacerla cuadrada. Pero hay un tema importante quizás que yo lo aprendí de un sacerdote, y él decía, ¿se recuerdan ustedes que quién es la luz del mundo? Cristo Jesús, Él es la luz. Y voy a empezar quizás exponiendo los días de la semana, porque son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué significa domingo? Día del Señor. Ese significa domingo, día del Señor. Por eso los católicos vamos el domingo a la acción de gracias.
Pero entonces los días de la semana tienen nombres paganos. Lunes, los paganos adoraban a la luna. Martes, planeta Marte. Miércoles adoraban a Mercurio. Jueves a Júpiter y viernes a Venus. Y el sábado en inglés se llama, Saturday. Adoraban a Saturno. Y el domingo es el día del Señor. Cuando Cristo resucitó, estableció, Jesús ya no se reunía el sábado, sino se reunía domingo. Por eso es que si uno se lee Lucas 1:78, dice, Él es la luz del mundo, Cristo Jesús, que viene de lo más alto para iluminar al mundo. Por eso Jesús, entonces antes los paganos adoraban al sol. El 24 de diciembre es el día más largo del año. Por esas fechas adoraban al dios sol. Vinieron los cristianos y empezaron a cristianizar a los paganos. Dice, ese no es el sol más grande. ¿Quién es? Es Jesús. Empezó entonces la comunidad cristiana, fundada sobre Pedro, a evangelizar. Es Jesús la luz del mundo. Y por eso es que al comer a Cristo Jesús, verdaderamente, como dijo Nadia, entra Jesús a nuestro cuerpo. Y Jesús es santo, santo, santo. Y están en el cielo los ángeles repitiendo eso día y noche. Por eso que nosotros comemos el cuerpo de Cristo y creemos. Así que es una historia bonita que hay que saber. No es otra cosa más que eso. Ahora, hermanos, vamos a hablar de un tema que está pues en boga ahorita, que es el tema de la pandemia. Quisiera pues escucharles a ustedes con sus experiencias, cómo han vivido la Eucaristía durante la pandemia. Lo veían por televisión, qué dijo el Papa sobre eso. No sé quién quiere empezar compartiendo este tema. Bueno, ya dijo mi hermano Boris, no somos expertos en esto, pero tratamos, ¿verdad?, bajo la luz del Espíritu Santo de discernir y de compartir con ustedes sobre esto. Y pues precisamente la Eucaristía en tiempos de pandemia, lo que la iglesia hizo fue pues acatar, ¿verdad?, una situación civil, llamémosla así, de no reunirnos precisamente para evitar el contagio. Pero ustedes saben que existe la comunión espiritual. Entonces nosotros los cristianos católicos estábamos llamados a eso, precisamente a vivir la pandemia recibiendo la Eucaristía espiritual, pero también podíamos vivirla. El Papa pues nos llamaba a eso, ¿verdad? Y alguien decía, hay gente que cree que la iglesia la cerraron. No, se abrieron muchas iglesias porque la Eucaristía vino a nuestras casas. Y yo particularmente quisiera compartirles que por la luz del Espíritu Santo, yo me planteé en la pandemia, cuando estamos confinados, a vivir mi vida normal. Entonces no era que me podía levantar tarde, ¿verdad? Me levantaba temprano, a las 6, y me preparaba como que se iba a salir. Y me conectaba todos los días a las 7 de la mañana a la Eucaristía. Entonces Dios me permitió vivir ese tiempo en paz. Y yo en otro momento, hablando sobre el testimonio de la pandemia, les decía, yo les puedo decir, yo pasé todo el confinamiento sin angustia, sin preocupaciones, sin nada. Pero no era porque yo estaba haciendo algo extraordinario como Adalberto. No, porque yo me agarré y me aferré a lo verdaderamente importante. Después de la Eucaristía, ya yo desayunaba, sacaba mi computadora, trabajaba algo, al mediodía la cerraba y en la tarde volvía a trabajar. ¿Por qué? Porque quise vivir mi vida normal, pero dentro de esa vida normal pude hacer algo extraordinario, que era vivir la Eucaristía a través de una transmisión, ¿verdad? Pero como decía un inicio, es eso precisamente de poder comulgar espiritualmente. Entonces creo que mi hermana Nadia también ha tenido o tuvo alguna experiencia similar, sobre todo ella que estuvo fuera de nuestro país, ¿verdad? Por situaciones que se dieron. Entonces creo que de esa manera también ella lo pudo haber vivido. Sí, exacto, justamente eso iba a mencionarles. En mi caso también fue una experiencia súper bonita. Pues yo fui del grupo de personas que estuvo fuera pues, del país por muchos meses el año pasado por el tema de la pandemia, cuando se cerraron el aeropuerto. Y sí, realmente a mí la Eucaristía de manera virtual me alimentó muchísimo mi corazón, mi alma, me ayudó a poder estar realmente conectada con Dios,
me fortaleció y el poder hacer también la comunión espiritual fue súper gratificante para mí. No era fácil estar fuera de mi casa, estar fuera de mi país y más pues, por tantos meses, pero eso realmente me ayudó a mantenerme fuerte y como decía Adal también, no era que yo lo tenía todo solucionado, todo estaba bien en mi vida, pero el poder estar siempre conectada a estas Eucaristías todos los días también me ayudó un montón, me dio la fe y me dio la seguridad de que pasara lo que pasara, pues todo iba a estar bien y que Jesús estaba ahí conmigo. Y eso fue, creo que lo principal que me dio pues ese tiempo. Sí. Y hay algo bien importante, mis hermanos. Hay gente que decía, personas, cristianos que decían, es que me cuesta y no lo vivo. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe para poder compenetrarnos en ese momento. Ciertamente no estuvimos en la iglesia y no estábamos, pero es que la misa no es una cosa de emociones. O sea, no es porque veo a mi hermana Nadia o a mi hermano Boris o porque estoy con los de la comunidad. La Eucaristía es un encuentro con Jesucristo y Jesús está en todas partes, ¿verdad? Y está la otra parte, los que se acomodaron y dijeron, ay, aquí me quedo, ¿verdad? No, ya la iglesia ya está abierta. Entonces ya tenemos que dejar la comodidad e ir a la iglesia y buscar la Eucaristía también allí. ¿Por qué? Porque hacemos comunidad. Los cristianos estamos llamados a hacer comunidad. ¿Y cómo hacemos comunidad? Pues precisamente la Eucaristía, ¿verdad? Y de allí el resto de oportunidades que tenemos, pero básicamente y fundamentalmente es en la iglesia viviendo la Eucaristía. Claro, muchas gracias. Igual yo, hermanos, al principio pues como que uno se sentía extraño pues verla en televisión, la Eucaristía, pero y comentar también que el Espíritu Santo, como la hermana Nadia, que oramos mucho por ella también, que pasó muchos meses fuera, y por cada uno de los hermanos que entre nosotros orábamos, porque había temor de salir, había temor de muchas cosas por el tema de la pandemia, pero con los días la Eucaristía se empezó a vivir y empezamos a seguir pues en nuestras casas, pues pararse, sentarse, arrodillarse, porque Cristo actúa, Cristo está en todas partes, principalmente en nuestros corazones. El pecado muchas veces hace que el corazón se endurezca y no sintamos nada, como dice el hermano Adal, o no sentimos deseos de ir a la iglesia, pasan los años y nos alejamos. Yo hasta empecé a confesarme online, a sentirme feliz. Y quizás comentarles, ustedes sabrán, hermanos, que cuando se empezaron a hacer en nuestra comunidad católica los retiros, las personas caían en descanso a través del programa Zoom, al otro lado del mundo. De verdad que el Espíritu Santo es maravilloso y actúa donde Él quiere y como Él quiere, ¿verdad? Así que es muy lindo. Sin embargo, hoy que regresamos allá presencialmente a las misas, se siente tan lindo, tan feliz uno de poder nuevamente estar en la casa de Cristo, poder adorándole como Dios, poder sentir aún la presencia ya cercana a nuestros hermanos, que siempre hace falta como humanos, ¿verdad? Vivir en comunidad, estar en los servicios. Ya poco a poco se van abriendo. Nosotros en Vía del Mar pues ya estamos con el servicio abierto para el público, ¿verdad? En nuestras asambleas, así que es importante. No sé, también quizás Adal pueda compartirnos experiencias también de cómo otras personas a través de usted puedan también haber llegado a la Eucaristía y han pasado muchos años lejos. ¿Nos puede compartir? Gloria a Dios, mi hermano. Sí, hay algo que nosotros no debemos de olvidar. La Eucaristía no termina cuando salimos de la iglesia. La Eucaristía se extiende. Debemos de comunicar a los demás que Jesús está vivo y que está en la Eucaristía. Y en ese sentir, yo recuerdo que tenía un trabajo bueno en el sentido que podía salirme al mediodía y me iba los jueves a misa. Y en cierta ocasión le dije a mi jefa, que era la gerente general, y a la gerente de comercialización, que fuéramos a misa.
fueron a misa y yo lo hacía como a manera de regaño, ¿verdad? Como de amigos, ustedes no van a misa, hay que ir a misa. Y entonces se fueron un jueves conmigo y precisamente en la Eucaristía o a través de la Eucaristía nació una buena amistad. Hoy ya ha pasado como 15 años, creo yo, después de eso, y seguimos siendo amigos por la Eucaristía, ¿verdad? De palabras de ellas mismas dijeron, Adalberto, Dios a través de Adalberto nos invitó. Entonces nosotros no debemos de tener pena. Y en el trabajo en el que yo estoy ahora, yo les decía a mis hermanos, antes de la pandemia, la iglesia, la Transfiguración me queda en el camino hacia mi trabajo y yo empecé desde el inicio que estaba en ese trabajo a ir a misa a 6 de la mañana. Entonces empecé a invitar a compañeros y qué maravilloso es, ¿verdad? Ser instrumento de Dios para eso. Y obviamente eso nos lleva a un compromiso, ¿verdad? Cuando yo en mi trabajo digo, miren, no me puedo quedar a una reunión porque voy a misa, primero es una alegría poder decirlo, tener la valentía, porque pues quizás de pronto habrá algunos hermanos que les da pena decir que van a misa. Y uno tiene que decir con mucha categoría, con mucho orgullo, miren, no me puedo quedar porque voy a misa. Y eso me lleva a la vez a un compromiso, ¿verdad? A hacer testimonio en mi trabajo también, porque también si yo les digo voy a misa, pero cuando estoy ahí no vivo el amor con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo, también es como un poco contradictorio, ¿verdad? Entonces creo que una cosa lleva a la otra. Entonces es lindo, es maravilloso poder compartir estas experiencias y como dije hace un momento, pues la invitación en mis hermanos es para que se acerquen a ese Jesús. Jesús está ahí para todos, no es exclusivo de la comunidad. Jesús está para todo el que se sienta, ¿verdad? Necesitado de ese amor. Entonces les comparto eso con amor y me imagino que también ustedes tienen alguna experiencia similar. Hermana Nadia, no sé si quiere compartirnos una experiencia. Y bueno, yo creo que lo que quería comentar es que me pareció bien curioso lo que dijo Boris, de que ahora que ya las iglesias están abiertas nuevamente, el poder ir a misa presencial, yo creo que también la pandemia nos hizo, bueno, particularmente valorar muchísimo la bendición que es poder ir a un templo, estar ahí físicamente también en la iglesia, ver a los otros hermanos, poder ver y estar frente al Santísimo también. Yo creo que cuando después de todo el tiempo que estuvimos encerrados y de todo el tiempo que yo estuve afuera, cuando pude regresar y poder ir a la iglesia, para mí fue de verdad algo espectacular y que creo que ahora lo valoro muchísimo más, esa bendición que podemos ir a misa a cualquier hora, en cualquier iglesia. Hay iglesias por todos lados en nuestro país y qué bendición más grande de verdad eso, y hay que valorarlo, hay que sentirlo y sobre todo aprovecharlo. Sí, sin duda, muchas gracias. Es maravillosa la Eucaristía. Me recuerda el papá de una hermana de la comunidad que nos comentaba él que hace 30 años se fue del país buscando mejores oportunidades y él tuvo muchos problemas en ese país. Al regresar se convirtió y hizo el retiro, pero me dijo algo muy interesante. Me dijo, ¿sabe lo que más me duele, Miss? Que en 30 años puse un pie en la iglesia y a menos de 20 pasos la tenía allá en mi casa, en el otro donde vivía, y nunca puso un pie. Así que es un llamado a los que nos escuchan, que si usted está lejos del Señor, vuelva al Señor, vuelva a la Eucaristía. Nosotros damos fe que hemos vivido esa experiencia maravillosa con Dios, con Cristo Jesús, porque la iglesia es columna y base de la verdad, dice 1 Timoteo 3:16, si no me equivoco. Es la iglesia de Cristo, esa comunidad maravillosa donde Cristo nos está esperando día tras día, no cada domingo. Nosotros, mi hermano, yo creo que el hermano Adal, 6 de la mañana en misa. Mi hermana Nadia, que pasa enfrente de cerca de la iglesia, va a misa. Yo paso a saludar a Cristo y me quedo a misa. Así que es maravilloso que Dios nos dé esa oportunidad de poder grabar este programa y que podamos exponer lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, el antes, el después, cómo somos diferentes hoy a través de Cristo en la Eucaristía. Así que muchas gracias por habernos estado con nosotros. Nos veremos en un próximo programa, si Dios así lo permite. Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias, hermanos, a ustedes, que pase bien a sus corazones. Hasta luego. Gracias, bendiciones.
Hasta luego, bendiciones. Muchas gracias. Hemos escuchado Nacidos del Corazón de Dios en Radio El Salvador del Mundo.